Boa tarde, bom dia a todos. Antes de começar, eu gostaria de lembrar que essa sessão vai para o YouTube, para o canal YouTube da Vera Kiss, então ela vai ficar gravada. Eu gostaria de saber se alguém tem algo contra, não quer compartilhar a imagem, voz e som e outras coisas. Dessa vez, como a aula é aberta, o vídeo vai estar aberto também no YouTube, tá? Só lembrando, nas outras fica só para quem está na sala, essa para todo mundo. Então, mais uma chance de vocês repensarem se posso continuar gravando ou não. Né? Então, está todo mundo de acordo? Continuamos. Então, mais uma vez, boa tarde. Hoje é mais um prazer estar aqui com vocês. A gente vai falar sobre Indústria 4.0. Eu vou deixar a Verônica Stiners, que eu não sei, mas depois você corrige. Cheersner. Kirchner, você se apresenta, que é embaixadora do Verax Conecta, é futura médica veterinária. Então, ela vai ser colega do professor que está aqui na sala, mas que eu não vou adiantar, senão vou dar spoiler, vou atrapalhar o trabalho dela. Mas é um prazer estar aqui com o professor Alberto Bergamonde, que já trabalha com a Verax há mais de 10 anos e a gente tem desenvolvido muitos projetos juntos. O professor Alberto escreve toda quarta-feira para o blog da Verax e ele tem falado de uma maneira, ajudado a gente a olhar a pandemia, a Covid, entender muita coisa de uma maneira bem interessante, para que todos saibam, os médicos veterinários entendem bastante, né, disso, dessa questão da transmissão, do spillover e outras coisas. Por isso, interessante ler o texto dele, convido vocês. E hoje, então, ele vai fazer uma discussão. A ideia é discutir mesmo, vocês tirarem todas as dúvidas, perguntarem, aproveitem. Professor Alberto, não vou dar mais spoiler, Verônica, prometo. Perguntem, e a questão é que vai ser todo em espanhol, tá? Eu vou aqui no chat colocando as traduções que eu achar que podem complicar o entendimento de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, também me chamem, me perguntam, eu estou aqui cuidando dessa tradução, tá bem? E, bom, Alberto, como sempre, muito gusto, gracias, gracias por todo. Verônica, sala é sua e do professor agora. Antes de tudo, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Como a já falou, meu nome é Verônica, eu sou uma das embaixadoras da Vera Kiss e do Conecta, né? E a aula de hoje, ela fala sobre a indústria agroalimentar, a 4.0, os avanços e as consequências, com o professor e doutor Alberto Monge. Ele é médico veterinário espanhol, professor e colaborador da Vera Kiss. Como a gente falou, ele está sempre ajudando com matérias. Ele também é professor e colaborador da Universidade de Zaragoza e auditor da União Europeia e diretor da AMB Consulting. As perguntas, acredito que fique mais fácil se a gente deixar para o final, porque assim não interrompe, como também a gente vai ter uma dificuldade maior para entender o espanhol, vai ter que se esforçar mais para não interromper. Acredito que seja mais fácil para o final, e aí eu vou fazendo as perguntas depois. Professor, muito obrigada pela sua presença e pode ficar à vontade para iniciar. Muchas gracias, buenas tardes, en España al menos. Obviamente es un placer hablaros nuevamente y hacerlo de un tema que es bastante novedoso y también un poco todavía extraño. El sector alimentario está sufriendo unas transformaciones muy importantes, tiene una situación de entorno muy extrañas. Estábamos trabajando en áreas como la sostenibilidad, en áreas como eran los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, y estábamos hablando de la digitalización y la industria alimentaria, la robotización, el Big Data, y en todo esto llegó la pandemia, llegó la COVID y inicialmente se paró todo. Pero realmente lo que hemos hecho es
tomar un nuevo impulso, ya que la COVID nos obliga a responder de una forma más activa. Pensemos que la Unión Europea, en el plan de recuperación económica, va a invertir 700.000 millones de euros. Y ellos, una parte importante va a ir a la industria 4.0. ¿Pero qué es la industria 4.0? Todos somos conscientes de que hubo la revolución industrial, la primera, la segunda, la tercera, y todos lo tenemos muy claro. Tenemos muy claro las consecuencias que eso tuvo para la sociedad mundial. Sociedad que en el momento actual, desde el punto de vista alimentario, tiene la obligación de alimentar a 9.000 millones de personas dentro de unos 20, 30 años. Y eso hay que hacerlo con las nuevas tecnologías, con la innovación, pero también con sostenibilidad y luchando contra el desperdicio. Fue en el año 2006 cuando se empezó a hablar de la cuarta revolución industrial o la industria 4.0. Congelou. El Foro Económico de Davos, en Suiza, donde periódicamente, de 1 a 2 veces al año, se juntan el poder económico, el poder político y las fuerzas sociales. Y en 2006 se dijo, se planteó cuáles son los retos de la industria 4, de la revolución industrial. ¿Qué entendemos por industria 4? Industria 4 entendemos una conectividad fundamental entre las máquinas, entre el hombre, entre la sociedad, entre las industrias, y cómo todo eso nos va a afectar. Hablamos del teléfono móvil, smartphone inteligente. Hablamos de las smart city, las ciudades inteligentes. Hablamos de la smart factory, que será responsable de la industria 4, la industria inteligente. Para esta industria inteligente, obviamente, se han desarrollado unas nuevas herramientas. Algunas ya no son tan nuevas. Pensemos, por ejemplo, en la robótica. Los robots hace 10, 15 años eran unos grandes desconocidos. Hoy tenemos millones de robots con un mercado sobre todo concentrado en Japón, China, Corea, Estados Unidos. Un mercado que supone ya unos 500.000 millones de dólares. Y esto es algo reciente. En el año 2030, es decir, dentro de una década, habrá 26 veces más aparatos conectados entre sí que personas conectadas entre ellas. Ese es el gran reto donde ha habido este avance y va a haber, obviamente, consecuencias. Yo ponía un ejemplo, además lo hice aprovechando un foro alimentario en Sao Paulo, en el que hablaba
eh, diciendo que la fábrica del futuro va a tener 2 trabajadores, un hombre y un perro. El perro para que el hombre no se acerque al ordenador y el hombre a darle de comer al perro. Obviamente es una exageración, pero realmente eh, todas las tecnologías que se asocian al ámbito industrial nos están diciendo que ese va a ser eh, el camino. Y obviamente, socialmente, tendremos que responder. De hecho, recientemente la discusión es si los robots tienen que pagar impuestos para poder mantener la sociedad del bienestar, la sanidad, la educación, etcétera, etcétera, ya que cada vez la fuerza laboral será menor. Como hemos dicho, es importante saber que tenemos muy claro lo que han sido las revoluciones industriales anteriores, pero lo que estamos hablando todavía de la cuarta revolución es aún un anuncio de lo que puede ocurrir. Y es cierto que es una cosa de futuro, pero bueno, como yo siempre digo, si algo caracteriza al futuro, es que el futuro siempre se hace realidad. Otra cuestión importante dentro de este concepto es en cierta medida la incertidumbre que esto crea en la sociedad. Estamos hablando de la incertidumbre que crea en los técnicos, en la industria, en los científicos, en los distintos profesionales. Estas tecnologías de la revolución, el 4, se caracterizan todas ellas por incrementar la capacidad ya lo hemos mencionado, de conexión de millones de personas y de millones de equipos. Hablamos de la robótica, hablamos de eso que se ha llamado el Internet de las cosas, también el Internet industrial. Hablamos de lo que era la fabricación aditiva, la impresión en 3 dimensiones. Hablamos de nanotecnología, de biotecnología, hablamos de Big Data, hablamos de nuevos materiales, hablamos de computación, hablamos de inteligencia artificial. Y como un robot dotado de inteligencia artificial puede comportarse y llegar a tener los mismos razonamientos que puede tener un ser humano si previamente se educa. Dentro de la robótica debemos de hablar de la robótica avanzada, la robótica material, tenga o no forma de humanoide, como lo demuestran muchas películas de cine. Pero también hablamos, frente a esta robótica avanzada, de lo que denominamos la robótica colaborativa, también llamada cobot, que es aquel robot que estará diseñado y educado para realizar sus actividades en colaboración
con las personas, en colaboración con los hombres. Estos robots van a exigir por parte de la tecnología el desarrollo de numerosos tipos de sensores. Ya los tenemos hoy día. Muchos microsensores, muchos nanosensores. Los nanosensores unidos a un robot. Imaginen ustedes que un robot con un sensor, con un conjunto de sensores, puede realizar auditorías o inspecciones de empresa a distancia, sin la presencia física de un auditor. Piensen ustedes como un sensor colocado en un dron puede analizar la madurez de una fruta, la madurez de una uva, para así saber si está preparada o no para su consumo o para su transformación en vino. En el ámbito alimentario, uno de los mayores problemas que presentan los robots son dos. El trabajar en ambientes húmedos, como ocurre en la industria cárnica, en la industria láctea y la industria del pescado, y el trabajar con productos frescos. Sí. Ahí es donde están las mayores dificultades. Pero, por ejemplo, un robot dotado de un escáner y dotado de una visión artificial puede perfectamente hacer la clasificación de frutas, la clasificación de canales en el momento de sacrificio, de dirimir si una canal es apta o no es apta para el consumo. Una robótica asociada a una visión espectral, a una tecnología NIR e infrarrojos, pues obviamente nos puede permitir detectar y retirar cuerpos extraños, nos puede permitir detectar gluten o cualquier otro tipo de alérgeno. Estamos hablando de una robótica avanzada, que obviamente ya jamás. Hoy día el problema es conseguir la sensorización. En el momento que nosotros consigamos sensores para la detección de cualquier tipo de variable física, química, organoléptica, se habrán solucionado muchos problemas. Habrán visto ustedes lo bonito que queda desde el punto de vista de la presencia, realizar una cata de vinos, una cata de quesos a través de un panel. Pero obviamente hoy día podemos utilizar una nariz electrónica, podemos utilizar una lengua electrónica que nos puede evitar tener que realizar esos análisis sensoriales. Vista la robótica, podemos pasar a algo que hemos visto muy
reciente, que es la fabricación aditiva. La fabricación aditiva era lo que conocíamos antiguamente, sobre todo en la industria del plástico, en la industria del metal, una fabricación en capas. Bueno, hoy utilizamos las impresoras 3D. Hoy día podemos fabricar lo que queramos con esas impresoras 3D. Hoy día estamos fabricando huesos para poner una ortopedia. Estamos fabricando hamburguesas, estamos fabricando pizzas. Desde el año 2014, aunque todavía están a nivel experimental, estamos utilizando la impresión 3D en el ámbito alimentario, incluso mezclándolas con otras tecnologías, como es fabricar carne a partir de células madre, con las cuales construir una masa que posteriormente la impresora 3D le va a dar la forma que nosotros queramos, sin ningún tipo de desperdicio de materia prima. Hoy día podríamos producir con la impresión 3D alimentos en cualquier parte del mundo. Se trata simplemente de tener un molde, bien que sea un molde porque nosotros lo hayamos diseñado, bien porque hayamos hecho un diseño con lo que se llama ingeniería inversa, es decir, ver la forma que tiene ese producto y crear un programa que le imite, y será necesario una interfaz entre ese programa y la impresora 3D. Y a partir de ahí yo puedo diseñar un producto alimentario en España, imprimirlo en Brasil o imprimirlo en China, reduciendo de una forma importante el desperdicio de materia prima. Pasamos a una nueva tecnología de la industria 4, es la que llamamos realidad virtual, o también la que llamamos realidad aumentada. Una realidad virtual es aquella tecnología que nos permite crear un escenario no real, mediante unas gafas que habrán visto ustedes. La persona se aísla de la realidad y ve una situación virtual. Y esto puede tener una aplicación importante para la formación. Imaginen que queremos poner a un médico veterinario en la situación de realizar una operación de microcirugía. Y el veterinario, obviamente, puede trabajar y formarse con esa realidad virtual. Pero también imaginemos que nuestros técnicos de mantenimiento pueden practicar la reparación de equipos, haciendo un mantenimiento
predictivo, viendo cómo un equipo puede entrar en modelo de fallo. La realidad virtual se diferencia de la realidad aumentada. La realidad aumentada lo que hace es juntar en la misma persona una realidad virtual con la realidad real, con lo cual la persona puede comparar una situación ideal con lo que está ocurriendo. Realidad virtual, realidad avanzada, también nos permiten, obviamente, realizar tareas de instrucción, de selección. Y la realidad virtual se está utilizando mucho en el ámbito alimentario para llegar a aspectos referidos a la seguridad alimentaria de un proceso o de la industria, entendiendo aquí la seguridad alimentaria como inocuidad de los alimentos saludables. También encontramos, como hemos dicho antes, en entornos formativos, la realidad virtual. La tecnología con más adeptos en el momento actual es la que conocemos como el Internet de las cosas. El Internet de las cosas que nos ha hablado antes puede ser de las personas, de la ciudad. Todos hemos visto los coches que van sin conductor. Todos hemos visto cómo nuestros deportistas pueden llevar camisetas con sensores que determinan su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria, su temperatura, etcétera, etcétera. El Internet de las cosas es tener toda la cadena, no de producción. Podemos tener toda la cadena de valor, es decir, desde las materias primas al consumidor, conectados, obteniendo continuamente información de todos ellos. En el proceso de producción, en el acopio de materias primas, en la logística, en el transporte, el Internet de las cosas. Habrán oído ustedes hablar de las cadenas de bloques, el blockchain. Obviamente lo que hace es recuperar y unir toda la información, en este caso alimentaria, con lo cual tendríamos asegurada una trazabilidad al 100% de toda la cadena de valor en milisegundos. La capacidad de intercambiar datos automáticamente realmente nos permite una gran agilidad. También nos propone un conjunto nuevo, un conjunto de información. Y esto nos obliga también a otras nuevas tecnologías. Ya no nos vale la estadística, tal como nosotros la entendíamos. La media, la desviación típica. Estamos hablando de miles de millones de datos.
con lo cual requieren, pues, obviamente, tecnologías como puede ser el análisis de vieja data y los famosos eh, algoritmos que nos permiten estudiar. Imagínense, por ejemplo, toda la información disponible en fuentes abiertas y ustedes pueden definir un algoritmo y extraer conclusiones que permitan diseñar distintas políticas de producto o de precio para distintos clientes. Ustedes habrán fijado que cuando teclean quiero hacer un viaje a Brasil y yo lo hago a través de internet y rápidamente de muchas empresas me llegan ofertas. Hay alguien que está estudiando en la red, en las fuentes abiertas. ¿Saben ustedes quién descubrió que iba a haber una epidemia de COVID? Pues una empresa canadiense. Una empresa canadiense en las navidades de 2019 mandó un aviso a todos sus clientes diciéndoles tener cuidado que algo infeccioso está pasando en China. Ellos tenían en la empresa un algoritmo que lo que se dedica es a leer en chino, con lo cual la empresa sumó que la gente se conectaba, la gente estaba hablando de un proceso infeccioso en China. Tuviéramos cuidado. Bueno, el Internet de las cosas también puede ser, obviamente, el Internet de la empresa, como hemos dicho, industrial, y puede ser el Internet del sector servicios. Luego hablaremos un poco también de la industria 4 y los servicios. Hablamos ahora de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es la capacidad que puede tener un ordenador o un robot de realizar tareas que normalmente estaban asociadas a una persona. Imagínense que yo recupero toda la información de datos de una auditoría de una unidad alimentaria. Posteriormente, yo tengo que hacer el informe correspondiente. Ahora piensen que un robot con todos los sensores ha cogido toda la información de los parámetros de inspección que hemos definido en el análisis de peligros, en el BRC, en el International Food Standard, y él, con la información que nosotros le hemos ido dando y educado, con esa inteligencia artificial, directamente hace el informe o hace
la tarea. Analiza la información contable y nos dice cuál es la situación de la empresa. Hoy día son muchas las llamadas food tech, es decir, las industrias tecnológicas de alimentación que están trabajando. Y, por ejemplo, la inteligencia artificial va a ser muy útil en este gran dilema que tenemos en esta época del siglo, que es el desperdicio alimentario, el food waste. La inteligencia artificial, obviamente, se va a enriquecer de lo que hablábamos antes, el Big Data, la cantidad de análisis de información que va a surgir. Hay dos aspectos que bueno, se han tratado poco en el ámbito alimentario, pero bueno, tienen mucho que decir. El primero de ellos es el cloud computing, la nube. Trabajar en la nube puede dar muchas posibilidades a las empresas en cuanto a la hora de la distribución de, de, la, de la producción de alimentos en este caso. Aunque obviamente trabajar en la nube es trabajar fundamentalmente la gestión de la información. Y luego hay un aspecto que cada día tiene más importancia, que es lo que nosotros llamamos la servitización, es decir, los servicios. Igual uno deja de ser empresa desde el punto de vista de producción. Yo no quiero dar un producto a la sociedad. Yo le quiero dar un servicio. Con lo cual, yo no voy a cobrarle a mi cliente por un producto. Yo le voy a cobrar a mi cliente por darle un servicio. La servitización, obviamente, la estamos viendo y ya en muchas industrias de cuarta y quinta gama. Lo estamos viendo en el vending, lo estamos viendo en mucho fast food. No vamos a dar un producto. Yo lo llamo que la gente consuma una experiencia, en este caso, una experiencia alimentaria. Y claro, cuando hablamos de todo esto, inteligencia artificial, robótica, fabricación aditiva, estamos hablando de brujería. Aún no tenemos muy claro. Y máxime las empresas del sector alimentario. Es decir, ¿cuál es la madurez digital que tiene la industria alimentaria? Todos hablamos de lo digital. Todos hablamos de que podemos salir de la crisis mediante entre otras cosas, la digitalización. Pero ¿cuál es la base que nos encontramos?
Nosotros hemos hecho un estudio para la industria alimentaria, no toda, para la industria cárnica y la industria láctea en España. Hemos utilizado una herramienta de autodiagnóstico en la cual consideramos 5 variables: estrategia y modelo de negocio, los procesos, la organización, las personas, las infraestructuras digitales que una empresa tiene y el estado de los productos y servicios que una empresa da. A estas 5 variables, estas 5 dimensiones, hemos identificado también unas palancas, con lo cual tenemos 16 aspectos que a su vez originan una serie de ítems, de preguntas. Cuando hablamos de estrategia y modelo de negocio, hablamos de la estrategia del mercado, hablamos de las inversiones, hablamos de la capacidad de innovación y de la sostenibilidad. Cuando hablamos de los procesos, hablamos de digitalización, hablamos de integración, hablamos de automatización. Cuando hablamos de organización y de personas, hablamos cómo la gente se organiza y cómo colaboran entre ellos y qué habilidades y cualificaciones tienen las personas en relación a ese mundo digital. Cuando hablamos de infraestructura, hablamos de los equipos digitales, de las soluciones de negocio, que puede haber de hardware, de software, y también de plataformas que pueden haber colaborativas a lo largo de la cadena de valor. Y cuando hablamos de productos y servicios, hablamos de los componentes, de los productos que se pueden interconectar entre ellos, y hablamos de la recopilación de la información. Pues bien, esto supone que estos aspectos los hemos valorado mediante un conjunto de checklists y las personas se pueden autoevaluar de 1 a 10. 1 es inexistente, el 10 sería la máxima capacidad para atender a los requisitos digitales. Realmente, cuando hemos ido a analizar el sector cárnico o el sector lácteo en España, solamente en la parte de procesos hemos llegado a unos niveles de 7. Estamos, hablo de España, estamos en unos niveles entre 2, 3, 4, en muchos de los aspectos que hemos dicho. Es decir, en el momento actual tenemos un mayor conocimiento, tenemos un mayor bagaje instrumental, el uso que estamos haciendo de ellos. Y desde luego, estamos muy alejados de otros sectores industriales. Piensen ustedes que de aquí a 10 años en el mundo hacen falta 30.000 aviones. Si no es con robots, nosotros no podremos tener
esos aviones. Alimentar a 9.000 millones de personas. Exige unas políticas importantes también en cuanto a la digitalización, solamente para evitar el desperdicio alimentario. Porque estamos produciendo cantidad suficiente para alimentar no a 9.000 millones, sino a 12.000 millones de habitantes en este mundo. Las nuevas tecnologías despiertan, obviamente, sentimientos encontrados en las personas. Tenemos los pesimistas y los optimistas, aunque hay mucho pesimista que dice que es un optimista pero bien informado. Bueno, son formas de ver las cosas. La realidad existe, la realidad está ahí y tenemos que ir caminando. Y los nuevos profesionales, y ahí hago yo una crítica a las facultades de agronomía, de alimentación, de veterinaria. Tenemos que ser más ágiles en cambiar los planes de estudio. Porque tenemos que ser capaces desde la ciencia conseguir que los profesionales puedan acometer proyectos tecnológicos. No serán expertos en tecnología, pero sí serán expertos en saber utilizar la tecnología. Gran parte de los avances, como sabrá Verónica, en veterinaria, en cirugía humana, viene por la capacidad de innovación que hemos tenido con los nuevos materiales. Y eso es algo que nosotros, obviamente, no podemos dejar perder. La robótica será nuestro aliado, como el Big Data, etc. Hay un problema global a todo esto que también tenemos que saber enfrentar, que es la seguridad de la información. Todos sabemos cómo ha habido casos en los que hemos paralizado hoy venía la noticia, la famosa industria cárnica estadounidense, RBS, con 30 factorías en Estados Unidos, ha quedado bloqueado. Un ciberataque ha paralizado todas sus cadenas de producción. Obviamente, esto es uno de los riesgos que debemos de asumir con el uso de las nuevas tecnologías. Y esto en principio es la visión de una industria 4 en el entorno alimentario. Tenemos unas tecnologías que posiblemente mañana estarán obsoletas y aparecerán otras tecnologías con otro enfoque. Pero bueno, esto era la pincelada, el plantel que yo les quería presentar a través de la petición que me hizo Juliana de Berrakis. Y a continuación pues yo estoy a su disposición para aquellas preguntas que me quieran realizar y desde luego darles nuevamente
las gracias por su asistencia. Graças, Alberto. Verônica, deixo com você. Professor, eu gostaria de saber, o senhor disse que a indústria 4.0 auxilia na questão de desperdício de alimentos, que diminui o desperdício de alimentos. Mas a partir do momento que o alimento vai para as mãos do consumidor, a indústria também consegue fazer algo para diminuir o desperdício quando está com o consumidor? El desperdicio de alimentos se produce en toda la cadena, en la producción, en la distribución y en el consumidor. Fundamentalmente, a nivel de consumo, el problema es unas buenas prácticas de compra de los productos, es decir, comprar aquello que realmente es necesario. Pero luego también hay un factor que la gente joven sabe menos que la gente mayor, que es qué hacer con los alimentos que sobran. Es decir, hay una comida de aprovechamiento. Luego también por parte de la industria tenemos que clarificar un poco, porque muchas veces confundimos el término de fecha de caducidad con la fecha de consumo preferente. Y una vez que un producto tiene una fecha de producto preferente, tiramos el producto. Cuando hablamos de un consumo preferente, hablamos de que hay alteraciones tan solo desde el punto de vista organoléptico, no de la inocuidad alimentaria. La Unión Europea, España, están realizando campañas importantes de comunicación para evitar el despilfarro económico. Solamente en España son, si mal no recuerdo, el año pasado, 1.700 millones de toneladas lo que se ha desperdiciado. Y eso pues tiene un coste económico, tiene un coste social y tiene un coste medioambiental desde el punto de vista de emisión de gases de efecto invernadero. No sé si he contestado a toda tu pergunta. Consigo, muito obrigada. Tem uma pergunta da Beatriz, que é qual setor da agroindústria está mais adiantado na indústria 4.0 e onde ela se encontra? En cuanto a la industria alimentaria más avanzada es la industria del segmento de elaborados cárnicos, de embutidos. La que menos avanzada está es el sector del matadero. Luego, a nivel de producción, a nivel primario podemos decir que la ganadería avícola y la ganadería porcina están también bastante desarrollados. Yo quería que me he olvidado de comentar antes de un concepto nuevo que está saliendo. Hablamos de Industria 4, pero bueno, los japoneses nos hablan de Sociedad 5, es decir, de cómo el hombre es capaz de relacionarse con las máquinas.
¿Cuál era la otra pregunta? Qual é a pergunta? Qual é a outra pergunta? Que foi aonde se encontram essas indústrias mais avançadas? Sí, esa- ¿Dónde se encuentran estas industrias más avanzadas? bueno, desde el punto de vista geográfico, a nivel mundial, es en Japón y Corea del Norte, sobre todo la industria de los chips. Outra pergunta é da Rebeca, que é como a indústria 4.0 pode auxiliar na promoção da segurança alimentar. Bueno, pues la industria 4.0, lo más factible, lo más fácil que tiene es asegurarnos la trazabilidad de los alimentos. Y luego, posteriormente, según vayamos estableciendo los sensores correspondientes, su aplicación y el control de los puntos críticos es muy útil. Control de productos alergenos, productos tóxicos, incluso nos puede permitir establecer mecanismos de food defense, de defensa alimentaria. Y las oportunidades que da la tecnología Industria 4 en seguridad alimentaria cubren prácticamente el 100% de las necesidades a corto plazo. Alberto, solo una cosa, porque esto era, no sé si ha comprendido, la seguridad, no la inocuidad, la seguridad de la hambre. Esto. Bueno, pues la seguridad alimentaria, pues obviamente, en primer lugar, como ya hemos dicho antes, permite perfectamente gestionar todos aquellos parámetros que influyen en el desperdicio de alimentos. Hablabais antes de los consumidores. Por ejemplo, la industria 4 permite que se identifique cuál es el momento de caducidad de un alimento y poder reutilizarlo. Permite incrementar las producciones, la robotización, los drones con sensores correspondientes permiten detectar las necesidades de nutrientes, de agua que pueden tener los suelos e incrementar la producción de alimentos. Vuelvo a repetir, y lo voy a decir de una forma que a mí me dicen siempre que soy un poco animal cuando lo digo. Si hoy hay gente que se muere de hambre, es porque a alguien le interesa que la gente se muera de hambre. Estamos fabricando alimentos en cantidad suficiente. Pero aquí nos encontramos con un problema político. De la misma forma que hemos visto ahora con el acceso a las vacunas de la COVID. Arreglaremos el problema de producción, pero habrá siempre una gente que no tenga acceso a esa producción. Uno de los problemas que se están detectando en grandes países, grandes áreas, como es China, como es Estados Unidos, es el acopio que de las tierras están haciendo algunas personas. Por ejemplo, el señor de Microsoft
como está concentrando y es el mayor terrateniente de tierras en Estados Unidos y de momento no las ponen en producción. Y luego no olvidemos que también una solución importante en seguridad alimentaria va a venir por la biotecnología, la producción de alimentos a base de células madre, etcétera, etcétera. No hay que olvidar que desde la famosa Revolución Verde, que se hizo a mediados del siglo XX, las inversiones en agricultura por organismos como puede ser la FAO, etcétera, han ido creciendo de una forma importante. A Beatriz tem outra pergunta. No Adelante. Brasil, temos cidades estabelecidas em função de frigoríficos. Essas empresas fazem girar a economia local. Como esse problema está sendo visto na indústria 4.0? Como deve ser feita essa transição sem afetar ou afetar pouco a comunidade? Bueno, el problema de conseguir una infraestructura 4.0 obviamente tiene que partir de un compromiso público del sector de los productores y en los distintos estados, ya que se van a requerir, obviamente, inversiones inicialmente importantes. La dependencia también, obviamente, de reducir estos aspectos y trabajar de forma asociada, de forma cooperativa. Para que se hagan una idea, en la industria alimentaria española hemos conseguido que 600 empresas, que suponen prácticamente el 95% de la producción alimentaria, se unan para desarrollar las tecnologías 4.0. Individualmente, ni los grandes grupos industriales podrán hacerlo. Si podemos encima integrar a toda la cadena de valor, materia prima, transformación, industria de la distribución, será la mejor forma de hacerlo. Graças, Alberto. Verônica, creio que tem uma outra, não? Da Arlete. Tem a pergunta da Arlete. Na implantação de robôs na criação de animais, não perdemos a atenção com esses animais. Não perdemos a atenção com esses animais que somente o ser humano pode fazer? Por exemplo, a percepção de normalidade ou de problemas no comportamento do animal. Essa preocupação está sendo considerada na Revolução 4.0? Hombre, nosotros no tenemos mucha experiencia en la relación robot con animales. En cambio, sí que tenemos una experiencia del tratamiento con robot de personas enfermas. Igual que hemos utilizado perros, caballos para el tratamiento de personas con autismo, con Alzheimer o con otros problemas de comportamiento,
Estamos utilizando robots para el tratamiento o el acompañamiento de las personas en las residencias de la tercera edad. Entonces, claro, el advenimiento de la robótica abre un conjunto de puertas que tenemos que explorar. Hay muchas cosas que podemos intuir, pero no tenemos una experiencia empírica que nos permita afirmar cosas. Yo personalmente no conozco ningún tipo de experiencia. Sí que conozco experiencia de la utilización del robot en cirugía veterinaria, cirugía humana. De hecho, en España, en la Facultad Veterinaria de Extremadura, se creó el Centro de Cirugía de Mínima Invasión, donde se utilizan robots y donde aparte de los veterinarios practican los médicos en sus cirugías específicas, especialmente ¿Pronto? Sí, Alberto, ¿has respondido? Sí. Ay, perdona. ¿Hay algo, una pregunta? Creo que no. No, más ninguna. Arlette te agradece. Perdona, Verónica, ¿puedo yo hacer una pregunta, Alberto? sí. Para, para usted, lo que ganamos y lo que perdemos con esta revolución 4.0. Hombre, yo no tengo una bola de cristal. La revolución 4.0 es un conjunto de herramientas y todo va a depender de cómo utilicemos una herramienta. Un martillo es una herramienta muy buena para clavar un clavo. Es una herramienta perversa si yo quiero matar a alguien. La herramienta 4.0 nos puede proporcionar agilidad, satisfacción, nos puede originar mayor dosis de tiempo, pero obviamente exige también un planteamiento social importante. Nuestras perspectivas de educación, de sanidad, de lo público, deben de garantizarse. Y el mayor riesgo, obviamente, es la ciberseguridad. Yo les comentaba hace un poco cómo se habían paralizado las fábricas cárnicas de RBS en Estados Unidos. Pero también sabemos cómo se han manipulado, según se han dicho, elecciones y se ha distorsionado la voluntad política de los ciudadanos. Ese es el mayor riesgo frente al haber de la innovación, la competitividad, la eliminación del hambre, la eliminación de enfermedades, etcétera, etcétera. Bom, professor, muito obrigada.
Todos que fizeram Gracias. perguntas agradeceram pela resposta. Foi uma aula muito esclarecedora. Então, pela minha pergunta, inclusive, muito obrigada pela resposta. A todos que participaram, nas próximas semanas nós teremos palestras sobre Food Defense e marketing de alimentos. Então, fiquem de olho no nosso Instagram, nas redes sociais. A gente está sempre postando também, inclusive sobre alimentos. A pergunta que eu te fiz sobre o desperdício teve uma postagem recente, então fiquem todos de olho. Muito obrigada também pela honra de ter o senhor falando com a gente. Gracias, Alberto, gracias por todo. Gracias. Como siempre, muy interesante. Y perdona porque creo que te he cortado, ¿no? Perdona. No, nada, únicamente era dar las gracias. Gracias e alla prossima. Hasta la próxima. Verônica, muito obrigada. Foi ótima a sua mediação. Parabéns pelo começo. Eu que agradeço. Gracias. Obrigada a todos. Gracias. Hasta la próxima.